Podcast. Las Afores ya valen 350 mil millones de dólares. Sí. Contra 200 y algo de los chilenos. No, ya el sistema mexicano ya es el más grande por mucho de la región y Sí, va a ser cada vez más grande. claro. Es un tema, como tú dices, demográfico. No, hombre, si hiciéramos las cosas como deberíamos y redujéramos la informalidad laboral, Aún más. es una cosa Sí, épica, ¿no? exacto. Es el 50% Sí, en el que está la economía formal. Una de las cosas que vamos a proponer y con data es establecer un sistema de ahorro voluntario automático, con opt-out. O sea que a vos te amarren automáticamente el 1, el 2, el 3% de tu salario y vaya a tu cuenta de ahorro voluntario en la Afore, sí. o puede ser un PPR, o puede ser un plan de pensiones privados si tu empresa lo ofrece. O sea, hay varias estructuras que además el SAT ya las permite. Sí. La evidencia empírica muestra que si lo haces bien, entre el 90 y el 95% de la gente no hace nada. Ah, Ahora, si a ti no te gusta, oye, ¿por qué me descontaste este 2% de mi salario? Tú puedes ir a tu área de recursos humanos o si lo haces con el SAT. Sí. O sea, tenemos que ver cómo se da. Te desafilias. El 90 al 95% de la gente no hace nada. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos a un capítulo más del Broadcast y en esta ocasión está con nosotros, nos costó trabajo pero al fin lo logramos, Juan Hernández. Él es el director de América Latina en Vanguard, que bueno, ahora hablaremos de Vanguard. Esta no es una entrevista típica como las muchas que hemos hecho en radio, estimado Juan, en donde decimos, bueno, pues el fondo de administración de activos, pues segundo más relevante, que es una cantidad enorme. Bueno, comencemos por ahí, estimado Juan. ¿Cuánto administra Vanguard? Bueno, buen día, muchas gracias Bienvenido. por la invitación. Qué bueno que se nos dio. Tenía muchas ganas de participar Yo también. en este podcast, así que nada, qué bueno que estemos aquí. Pues sí, Vanguard hoy administra 11 trillones de dólares, o billones dicho en español, que sí, son como 8 o 9 veces el PIB de México aproximadamente. Y bueno, sí, somos una empresa, este dinero no es nuestro, es de nuestros clientes, Sí. ¿verdad? O sea, nosotros administramos el dinero por cuenta y orden de nuestros clientes, tenemos un deber fiduciario y como lo hacemos en el 99% de las veces a través de estructuras colectivas, llámese fondos. Somos la compañía más grande del mundo en fondos de inversión o fondos mutuos. Y en ETFs, que son esta nueva, bueno, no tan nueva, pero más moderna estructura, que básicamente es un fondo que cotiza en bolsa. Entonces tú lo puedes comprar y vender. En los ETFs somos el segundo mayor. Y sí, hoy trabajamos con más de 50 millones de clientes. Tenemos una presencia muy fuerte en Estados Unidos, somos Sí. el mayor manejador de Estados Unidos y una presencia interesante y creciente en el resto del mundo. En Latinoamérica empezamos con México hace ya 7 años. Creo que la primera entrevista que di fue Sí. aquí contigo en imagen, así que nada, llevamos unos años, ya vamos para nuestro 8º año en la región y muy contentos. Y además, pues has tenido un progreso en tu carrera profesional desde esa primera entrevista hasta la fecha, porque en ese entonces eras México nada más, y ahora, bueno, pues ya ves toda la responsabilidad de América Latina en su sentido amplio, porque a veces en compañías globales, pues Brasil se pone aparte, ¿no? Por el tamaño de mercado y la complejidad, pero en tu caso es básicamente todo lo que tiene que ver América Latina y Vanguard, que no es poca cosa. Sí, la verdad que muchas gracias. Sí, me ha ido bien. Creo que también le ha ido muy bien a Vanguard en México y eso ha ayudado. Yo empecé, como tú bien dices, a abrir la oficina de Vanguard en México, que era la primera en la región, en el 2017 y en el 2020, fin del 20, en plena pandemia, hicimos una reestructura y me pidieron que si podía manejar toda la región desde, bueno, yo elegí Sí. desde México. Entonces, a tu punto, es verdad, si desde el punto de vista de inversiones, nosotros trabajamos con instituciones, principalmente las Afores o las AFPs o planes de pensión privados o compañías de seguros, es decir, instituciones financieras que administran dinero para un objetivo de sus afiliados, ¿no? Claro, que está muy vinculado al sistema de pensiones. Ahora, quiero comenzar por saber cómo comenzaste. Es decir,
qué estudiaste al principio y cómo acabaste en esa responsabilidad enorme que pues sigue creciendo. Sí, muchas gracias. A ver, yo soy uruguayo. Allá hice mi primaria, secundaria y carrera undergrad, la carrera de grado. Y ya desde, que fue como en la prepa, me empezó a gustar mucho la matemática financiera, economía. Teníamos algo de eso en quinto y sexto del liceo, le decimos nosotros, pero es sí, Sí, los últimos 2 años de prepa. Y una de las cosas que me marcó mucho fue cuando yo estaba en mi segundo año de prepa, me vine a Estados Unidos en un programa de intercambio. bien. Entonces viví con una familia americana, fui al high school americano y ahí, cuando regresé, volví muy motivado, uno con el mercado americano, lo grande que era. Ya me había ido bien en la escuela en Estados Unidos, entonces había un par de universidades que me habían invitado a aplicar y que tenía chance de ganar beca. Y este sistema más meritocrático, ¿no? Que no Sí. importa quién seas, de dónde vengas, si sos bueno y trabajás bien y estudiás, tenés chances de acceder a Oye, una de las ¿y mejores. tu familia es de Montevideo? O sea, tú naciste Sí, en Montevideo. todos, Todos. mis padres, y tengo 4 hermanos, todos son de Montevideo. La gente de Uruguay emigra poco. Sí, Bueno, en los 70s, con con la dictadura. la dictadura militar, se emigró. De hecho, México fue uno de los países Sí. que más alojó uruguayos. Uruguay quiere mucho a México por muchas cosas, pero entre esas por eso. Este, pero sí, yo fui el único que emigré. Entonces, bueno, regresé, decidí que era muy chico, estudié Administración y Finanzas en Uruguay, en la Católica, que es la Ibero, el equivalente a la Ibero acá. Después hice un posgrado en finanzas, ya empecé a dar clases y me puse a trabajar en el sistema financiero uruguayo. Y me gustó. Trabajar en la mesa de un banco. En la mesa le decimos como el trading room, ¿no? Donde operás los bonos y el tipo de cambio y coberturas para los clientes. Pero sí, al poco tiempo me di cuenta que me quedaba un poco chico. Uruguay es muy estable, pero es una economía muy chiquita. Es como el Suiza, ¿no? Así siempre lo han llamado y sí, o sea, sí, porque además, pues los argentinos de mucho dinero viven en Punta del Este. Sí, Y Uruguay, tengo amigos uruguayos, creo que es mutuo porque además, bueno, lo quiero decir con mucho respeto, pero siempre dicen los argentinos es como pues este país grandote al lado, ¿no? Que es una relación compleja. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos una identificación con un vecino también grandote en sí, nosotros, correcto. que tiene muchas bondades también, pero tiene esta estabilidad. Es un país de América Latina que se distingue muchísimo en muchas cosas. Sí, sí, la verdad que es verdad. O sea, es un país de 3,5 millones rodeado entre dos gigantes de América del Sur, que son Brasil y Argentina. Está justo apretado entre los dos contra el Océano Atlántico. Eh, que son economías mucho más grandes y, si miramos la historia, y sobre todo la historia reciente, mucho más volátiles, ¿no? Han tenido Sí. crisis bastante severas, periodos de crecimiento y auge. No sé si te acuerdas, en los 90, Sí, Argentina sí. parecía Nueva York y Buenos Aires. Brasil tuvo sus años muy fuertes, pero también sus caídas muy fuertes. Uruguay siempre se ha mantenido mucho más estable. este, y en ese sentido, sí, un país muy democrático. Tenemos 3 partidos, 2 más tradicionales y uno más nuevo de izquierda, pero con una relación muy sana si lo comparamos a otros países. Y no me refiero a México, me Sí. refiero en el mundo. Y en la parte económica, un país bastante prudente fiscalmente, un banco central independiente. Y sí, la verdad que las cuentas nacionales siempre se han llevado en orden. Entonces hemos tenido un crecimiento sostenido, no brutal, pero interesante, y una estabilidad económica, lo cual le ha dado al país, sí, mucha estabilidad. Por ejemplo, yo creo que Uruguay debe ser el país con más clase media de América Sí. Latina. Es el país con mayor ingresos per cápita hoy. Ya pasamos a Chile y a Costa Rica hace unos ¿Cuánto años. estará ahorita? Debe estar como que será $18,000 Como por 20 ahí. mil Sí, dólares, sí, casi. 18, 20 Sí, mil dólares per cápita. per cápita. Sí, sí. Es el más alto de hace 2 o 3 Y años. tiene una cultura muy
pensaría por la migración y de dónde vienen, pero diferenciados de los argentinos y los brasileños, que también son países en donde llegó mucha migración. En el caso de Brasil, mucho mestizaje. En el caso de Argentina, pues ya ves que está este viejo chiste, ¿no? Los mexicanos vienen de los tecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Pero sí es una cultura, la percibo porque no he tenido la oportunidad de ir, muy europea en términos de ciertos grados de austeridad, ¿no? Y la Sí, cultura, digamos, en términos de el capitalismo pujante que uno puede ver en Estados Unidos, los europeos son mucho más circunspectos en cómo muestran su riqueza sí, y en cómo la gestionan y cuáles son sus aspiraciones. Y me parece, tengo la noción de que Uruguay está en esa misma tónica, ¿no? coincido. Creo que sí, el uruguayo es mucho más austero que varios países. Deja tú Estados Unidos, de América Latina. Sí, sí. Yo creo que de México, si Que de tú México, sí, comparas sí. a lo que gasta la gente en relación a su ingreso, ¿no? Sí, Obviamente no. México tiene es también un gente, paisote. Ajá. es un país muy grande. Pero sí, eso es verdad. El uruguayo, sí, o uruguaya ahorra, es austero, de acuerdo a sus ingresos, gasta lo que puede. Obviamente, en los últimos años, con la penetración de los servicios financieros, el crédito ha crecido, la gente se compra un auto en cuotas o una casa en hipotecas, que en los 80 era imposible pensar eso. Pero sí, en ese sentido es un país bastante más sí, austero y no, socialmente no está tan bien visto andar alardeando con tu dinero y el auto y la casa y el reloj que tengas. O sea, Solo los argentinos. bueno, Oye, no, como, pues, los quiero un montón también y estoy seguro que tú también, pero ¿y cómo eras muy estudioso? O sea, ¿lo tuyo es disciplina o talento o las dos? Porque claramente cuando estuviste en Estados Unidos, conseguir becas y la trayectoria que has ajá, tenido, pues habla de capacidades, obvio, bastante buenas en términos de matemáticas, etcétera, pero luego eso se forja de una cultura de mucho estudio, en donde dices, no, pues yo a la escuela le dedicaba muchas horas, sí, o de talento y estudio, o de puro talento, ¿no? Hay gente que es así. ¿Cómo te sí. describirías? No, yo creo que es una combinación. A ver, creo que sí sí, a ver, las ciencias exactas se me dan. Hay gente que se le da más la filosofía o, bueno, ahora está muy de moda el emotional intelligence, ¿no? Tener empatía, a mí se me da más la otra parte. Estoy Sí. trabajando en esa. Eh, pero no, yo creo que en mi caso es la perseverancia. O sea, yo me acuerdo, bueno, ya no te terminé la historia, pero después del posgrado me fui a hacer una maestría a Estados Unidos, a Berkeley, que es una universidad muy buena, y me gané una beca. Y yo me acuerdo, de hecho ahora tengo una hermana chica que está preparándose también, y yo le digo, le recordaba, cuando mis amigos se iban de fiesta, yo me quedaba haciendo exámenes de mock, así de Sí. prueba, Ajá. para el GMAT, que era el examen que tenés que sacar una nota muy alta para que te acepte una universidad como Berkeley o Harvard. Y sí, y yo no era así un nerd que amaba los Sí. libros, yo era bastante social, pero dije, no, si yo quiero emigrar y quiero que me acepte una universidad de estas y después yo lo veía como una puerta al mundo, ¿no? Si me iba a hacer un MBA a una universidad top de Estados Unidos, probablemente después iba a poder conseguir un trabajo en Estados Unidos, en Europa, o bueno, hice en Estados Unidos, pero terminé en México, que es un mercado mucho más grande. Y bueno, sí, sí le dediqué muchas horas. ¿Y qué viste en Estados Unidos cuando fuiste en esa primera experiencia? Porque claramente te dio mucho norte, ¿no? Sí, Literal en el sentido geográfico, pero en el sentido biográfico también. ¿Qué viste de esa cultura? Porque por eso mencionaba el tema de esta cultura mucho más austera, mucho más recogida, que refleja Uruguay, sí. con respecto a la explosión que significa Estados Unidos en muchos sentidos. ¿Qué fue lo que te atrajo y que te llevó a esa ambición de decir, pues voy a una Ivy League, ¿no? Sí, sí. A ver, a mí lo que me marcó mucho no fue tanto esto, o sea, sí, yo fui en los 90 a Estados ¿Y en Unidos, dónde, a qué? a un pueblo al sur de Georgia. O Ah, sea, ok, o sea, salía en la sí. tapa del diario, en esa época no había aliens, como le dicen Sí, ellos a sí. los extranjeros. O sea, no era ni Nueva York, ni Boston, ni San Francisco, pero lindo, o sea, Sí. los Y la gente sureña es súper súper amable, agradable, ¿verdad? súper, sí, súper amables, obviamente con
muy cálidos, ¿no? Mi familia, mis amigos, obviamente con un grado de desconocimiento del mundo altísimo. Sí. Yo sabía mucho más de ellos que ellos bueno, Sí. obviamente de Uruguay, pero de América Latina. Sí sabían que estaban en el mismo continente. O sea, del Río Grande del sur Sí. para abajo son todos mexicanos. Sí, Estoy sí. generalizando, pero... Sí, sí, sí. Pero muy, muy agradables, muy cálidos. No, a mí lo que me llamó mucho la atención fue este sistema tan bien armado que tienen de la meritocracia. Estoy seguro que no funciona siempre, pero yo me acuerdo, en mi primer semestre tomé unas clases de matemáticas. Me iba muy bien. La maestra me dijo, tú deberías tomar un pre-college course, como un curso de college, de universidad, que se da en el high school. Lo tomé, me fue bien y me llegaron a mi casa. No había mucho internet, era en el 92, 93. Me llegaron a mi casa 2 cartas de 2 universidades, de University of Georgia y Georgia Tech, 2 universidades buenas, invitándome a ir al campus y que sabían que era extranjero y que había programa de becas y yo tenía todas las condiciones para... O sea, con tomar 2 o 3 cursos, yo era Juan Hernández, no conocía a nadie en Estados Unidos. Entonces yo dije, wow, esto sí funciona. Y bueno, después sí, en los 90 yo siento que Estados Unidos traía un hora, sobre todo con América Latina, el crecimiento económico, recuerdo de la NBA, Michael Jordan, los tenis Nike, o sea, era una época, Hollywood, era una época donde yo siento que Estados Unidos tenía muy buen PR. Todo el mundo lo quería y quería ir y quizás ahora es un poquito... más complejas las opiniones. No, y coincido contigo, sobre todo porque el Estados Unidos, que también formó una parte de mi percepción, porque, digamos, en América Latina, y más o menos por la edad, pues depende en dónde estabas, pero había una parte de los 60 y 70, contexto Guerra Fría, que era el imperialismo yanqui, ¿no? Y veníamos de golpes de Estado, el tema Chile, en fin, en esta teoría del dominó de Estados Unidos en términos del comunismo. Pero luego... ya cuando nos tocó a nosotros, pues esa potencia cultural de Estados Unidos se expresó más fuerte. Ayer estaba cayendo en cuenta, estaba escuchando un podcast de un economista muy bueno que se llama Adam Tooze y hacía un análisis de la película de Tiburón de Jaws. Sí. Y fue el primer, digamos, estreno de verano masivo en Hollywood y eso generó pues toda una estructura que es lo que probablemente a ti y a mí, porque digo, somos más o menos de la edad, pues te tocó Star Wars, o sea, toda esta cultura muy fuerte estadounidense, E.T., en fin, una serie de cosas. Y luego Clinton en los 90s, que Clinton, pues este tipo súper amable, un Estados Unidos de mucho crecimiento, muy inclusivo, y además los latinos, o esa es mi percepción, al menos lo que me tocó a mí, estoy hablando 97, 98, 99, pues empezaron a estar muy de moda, ¿no? Ricky Martin, y entonces como que había una buena recepción. Súper. Se firmó el NAFTA en los 90. Se firmó el NAFTA, entonces como que los latinos ya no era la relación que a lo mejor decían, bueno, pues del Río Grande hacia abajo, quién sabe, digo, no que cambió, pero yo sentía un Estados Unidos que pues ya no he visto tanto, ¿no? Después del 11 de septiembre, etcétera, pero creo que eso marcó... Bueno, eso que tú marcas del 11 de septiembre de 9/11 del 2001, ¿fue? 2001. Eso marcó mucho, yo creo, la política migratoria. Sí. Antes de eso, a mí, la visa me la dieron enseguida. Yo me acuerdo que estando como estudiante crucé a Tijuana con mi familia americana como de turista y regresé, y yo era uruguayo. Sí. Y yo no tenía una visa para entrar y salir. Y el señor me dijo, sí, claro. O sea, hoy me hubiese quedado en la frontera. Sí, sí, o sea, no, bueno, es más, en el Alcatraz de... Entonces, sí, yo siento que era mucho más, o por lo menos la percepción nuestra era que era mucho más amigable y todo el mundo como que quería ir y tener relación con Estados Unidos. Claro, y lo hablamos desde como una adolescente, presión, ¿no? Exactamente, como adolescente y pues tú estabas en Berkeley, entonces eso. ¿Y cómo fue Berkeley? Increíble, ¿eh? Es muy curioso porque es una universidad pública, pertenece al UC System, University of California. Está UCLA, UC Berkeley, que son las más famosas, pero hay como 7 o 9. Pero tiene toda esta... bueno, y 2 cosas. Está metido en el Bay Area, ¿no? Que es San Francisco, Silicon Valley. Entonces está todo esto de la tecnología, ¿no? Muchos fundadores de empresas
gente que estudió en Stanford o en Berkeley, que son las dos universidades fuertes de estas empresas de tecnología. Pero después tiene todo este tema más, ahí empezó el movimiento social en contra de la guerra de Vietnam. Ahí fueron las primeras propuestas en los 60, 70. Entonces tiene todo este tema más social y un poco socialista, más pro izquierda. Contracultura, ¿no? Esta Ajá. parte. Entonces se da un mix ahí bien interesante. Berkeley en sí es una universidad, es una ciudad universitaria, o sea, Sí. el campus define un poco. Pero bueno, cruzás el Bay Bridge, el puente, y está San Francisco, que es una metrópolis de tecnología, finanzas, industrial, de consumo, varias empresas grandes de consumo. Es un mix súper interesante. Para mí uno de los lugares más lindos de Estados Unidos para vivir. ¿Todavía? ¿O sea, has regresado? Sí, Porque sí, luego voy hay cosas mucho. que han cambiado. Sí, bueno, ahí en la época de la pandemia, San Francisco, la ciudad se vació mucho porque había muchas Sí. empresas de tecnología, work from home, ¿no? Entonces, y les costó regresar. Entonces, muchas partes de Estados Unidos, del downtown, y además políticas ya a nivel alcaldía de la ciudad bastante permisivas respecto a los homeless y gente con Sí. problemas de drogas. Entonces, se puso bastante feo el downtown y el Sí. Tenderloin, algunos barrios de ahí de San Francisco. Pero bueno, en los últimos 2 años, yo voy todos los años, tengo amigos ahí. De hecho, tengo un amigo mexicano que es el padrino de uno de mis hijos que estudió conmigo en Berkeley, que vive ahí en San Francisco y lo voy a visitar seguido. Ha mejorado mucho. Cambiaron el mayor, pusieron una nueva mayor que puso unas políticas un poquito más duras para limpiar un poco el downtown. Varias empresas están regresando. Entonces, yo, bueno, fui este verano y lo encontré precioso. Bueno, y después Ok. tiene todo el tema de la tecnología. Me subí a un taxi, A un Waymo. un Waymo sin chofer. Me dio la misma sensación que hace 10, 12 años que fui también a San Francisco y me voy de la casa de un amigo a mi hotel y mi amigo me pide un Uber. Claro. Y yo me subo y como, y no es un taxi, ¿no? Y a la hora de bajarme le quiero pagar y el señor me dice, no, no. Ya. Y hoy nos subimos un Uber sin Sí, pensarlo. sí. O sea, jamás se te ocurre traer efectivo para pagar el Uber. Yo creo que lo del selfless, del driverless cars, nos va a pasar lo mismo. En unos años, la primera vez que te subís, porque aparte es un auto Sí. normal y en el asiento del conductor no hay nadie, ¿no? Y se mueve solo el manubrio. Está increíble, ¿eh? Manejan perfecto. Obviamente solo los tienen habilitados en alguna ciudad. Sí. Creo que está Austin, San Francisco, una parte de LA, y no me acuerdo. Phoenix. Phoenix, sí. Y luego están abriendo en Atlanta, van a abrir, Ok. Miami. Ok. Me lo sé muy bien porque es un tema que me fascina, sobre todo porque me habla de esto que estás mencionando. Cosas que parecían imposibles se materializan muy rápido, pero en la discusión México, y ya voy a hacer ahí un pequeño... Ahorita continuamos porque me interesa mucho conocer cómo ha sido tu experiencia, pero lo que pasa es que acaba en México el programa piloto de incluir a los conductores de Uber y Didi y todos estos, y los transportistas y los que hacen entregas, pues ya sabemos que es 1 millón. Yo había buscado el dato para tratar de entender cuál era. Bueno, son 1 millón. Un Ya lo millón. sé. Wow, 1 millón. no sabía eso. Sí, porque ya quedó el registro en el registro de empleo formal en México. Ajá. Y dio datos ahí Zoe Robledo, el director del IMSS, y dice, pues son 1 millón. Y la mayor parte de ellos se dedica a tiempo completo. Lo que me preocupa es que pues ya encareciste la estructura de costos, el sistema de salud va a estar sobredemandado porque obviamente 500,000, que son los conductores de moto, pues tienen más incidencia de accidentes. Pero lo segundo es que ya veía un buen análisis de Goldman Sachs en China y decían, pues para el 2035 van a ser el 50%. Pero cuando entiendes la estructura de costo y sobre todo la experiencia, te das cuenta que va a ser más del 50% porque normalmente en el mundo cuando algo tiene una estructura de costo muy superior, rápidamente desplaza a lo que es más caro cuando le das oportunidad en el mercado. Y hay cierta resistencia. En Boston, por ejemplo, leía que están poniendo unas leyes ahí muy extrañas para que no lleguen los Waymos. Ok. Pero si pensamos en tú que te gusta mucho de origen, pues obviamente es un activo que tiene la oportunidad de estar casi 24/7, mejores costos de mantenimiento porque además tiene menos incidentes que un humano. Y en la estructura de costos de México, en donde si tú te subes un Uber o un Didi, normalmente el conductor no va a ser el dueño del vehículo.
Entonces, pues, la estructura cambia Sí. totalmente distinto. Y si llega a México, pensaríamos uno en Uber que la seguridad lo iba a imposibilitar. Y los Ubers, la Ciudad de México es uno de los mercados 5 más importantes de Ujú. Uber. Sí. Pues va a pasar lo mismo, solo que hay 1 millón de personas que previsiblemente en los siguientes 10 años pues van a tener que encontrar otro trabajo. Pero esto avanza tan rápido que ahí la destrucción creativa no está sencillo, ¿no? Sí. Y toda esta reflexión, perdóname que ya interrumpí, pero es que sí es un tema de transformación Sí. tecnológica importante. Sí, quizás el único, yo también hice esa, bueno, no tan técnica como tú del 1 millón de personas, pero cómo iba a llegar esto a los demás mercados, y Países. sobre todo América Latina, que es donde yo vivo y más me interesa. Lo que pasa es que hay algunas ciudades como Ciudad de México, San Pablo y algunas otras ciudades, Bogotá, que para que el algoritmo aprenda a manejar acá, y porque asume ciertas cosas como que todo el mundo respeta Sí, las sí. leyes, los carriles, ¿no? O sea, sí se da cuenta si alguien va a hacer una maniobra que no corresponde y frena o trata de eludir el problema, o si hay alguien que está parado mirando el celular y va a cambiar la luz, se da cuenta y lo pasa por la Sí. derecha. Pero Ciudad de México y San Pablo, que son las dos ciudades Sí. que más, es otro Es otro boleto. bicho, sí. Sí, no, por ejemplo, los que venden cosas en los cruceros, Ajá. se vuelve loco el sistema, básicamente eso no funciona. Pero lo que creo es que lo va a resolver China, sobre todo porque ya los niveles de gestión autónoma de los vehículos chinos son muy sofisticados. Muy sofisticado, sí. Y necesito regresar a China porque China se reinventa cada 2, 3 años. Pero la vez que yo estuve allá, 2018, 2019, un desastre. O sea, incluso Shanghái, que es una ciudad muy bonita, muy, muy vasta, las motitos eléctricas van, vienen, se meten. Es como México, básicamente. Ok, O sea, es ok. totalmente desordenado. No tienes gente vendiendo en las esquinas Ajá. ni nada, pero es altamente desordenado. Y las ciudades medias de China, que son el equivalente a, o sea, ya son grandes, estamos hablando de 10 millones de personas Ujú. por el estilo, son desordenadas. Ok. Y parece que lo están resolviendo. O sea, no necesariamente va a ser Waymo, Ajá. a lo mejor sí, porque van a habilitar el algoritmo mejor, o van a ser los chinos, que hemos visto la capacidad de despliegue de vehículos, Sí, que tiene más experiencia en que mercados saben lidiar con cosas más raras como informales. nosotros. Exacto. Sí, es probable. Y entonces eso es lo que me hace pensar que se va a resolver Sí, relativamente. sí. A ver, hay muchas industrias que uno decía, no, eso acá no va a llegar. Y sí, a ver, Sí. todo lo que es hospitality, agencias, los paquetes, los hoteles, los restaurantes, hoy, digo, sigue existiendo el humano y sigue habiendo agencias y sigue habiendo que el capitán te Exacto. saluda y te da la mesa que va Sí. siempre. Pero también hay muchas apps que te dejan reservar y hasta si querés mesa o barra. O sea, hay muchas cosas Sí. que la tecnología ha logrado resolver. Sí, y que pensarías que en realidades latinoamericanas, pues yo siempre justo hago esa reflexión de Uber. Si a mí hubiera llegado otra vez Kalanick y me dice, oye Rodrigo, te invito a que inviertas en mi empresa. De hecho, otra vez está muy bien en San Francisco, porque está muy organizado aquello en California. México no va a funcionar porque yo no subiría un extraño a mi coche, no me subiría el coche de un extraño acá, el secuestro es importante. Corte A, Sí, lo que ya es. Entonces siempre sí, eso me marcó en es términos verdad. de la tecnología es tan eficiente y tan cómoda que es difícil que los humanos restamos la comodidad. Sí, exacto, exacto, exacto. Y si a eso le agregas costos, ¿no? Que se hace más barato Sí. para el consumidor final, la propuesta es muy, muy, muy poderosa, ¿no? Muy poderoso. Y por eso el tema de la inteligencia artificial, etcétera. Pero bueno, nos quedamos en Berkeley. Todo esto ya derivó en otra plática, que es la idea del broadcast, pero estabas en Berkeley. Sí, entonces, nada, increíble lugar, la universidad fantástica. Creo que, nada, yo me gustó mucho y insistí mucho en quedarme ahí. No era tan fácil, ya que te contrate una empresa americana que te sponsorice la visa post-MBA. Me costó un poco, pero lo logré. Y más porque quería trabajar en una industria que no fuera servicios financieros. Quería probar otra cosa. Wow. Eso te dicen mucho en las escuelas estas de negocios, que aproveches y está bien visto por los employers, las empresas, que si vos venís del mundo de consultoría o venís del mundo de finanzas o venís del mundo de tecnología,
pruebes otra industria. Siempre tenés que tener lo que dicen los americanos, transferable skills, ¿no? Hay algo que tú hayas aprendido a hacer en esas otras industrias que sirva en la otra. Si no, Claro. Sí. ¿para qué te voy a contratar? Solo porque tienes un MBA, no. Y entonces yo me fui a real estate para Gap. Gap es de ahí, de San Francisco. A principios de los 2000, yo me gradué en el 2005, ellos estaban en plena expansión con su marca Old Navy, que seguro la conoces, Sí. más value. Y entonces estaban con un deployment de tiendas fuerte era Estados Unidos y Canadá. En México era con franquicias, que creo que lo tiene el Liverpool, ¿no? Sí, sí. Creo que, Bueno, no sé. sí. Sí, acá está en Liverpool. Y entonces nada, mi trabajo era mucho de análisis financiero, cosas que yo había aprendido como banquero cuando yo había hecho banca de inversión en Uruguay. Entonces, O sea, Berkeley fue el MBA. sí, Ajá. exacto. Bien. Sí, yo trabajé en Uruguay 6 6 años años. en banca. Primero en trading, después banca de inversión, banca privada, y me fui a hacer el MBA a Berkeley y ya me quedé. ¿Y aplicaste a varias, supongo que Kellogg y tal? Sí, apliqué a varias, pero tenía una preferencia por el West Coast y me gustó más Berkeley que Stanford, ahí más por feeling de la universidad y la gente, una clase más chica. O apliqué a Londres. Sí, el London Business School, LBS. Porque las de la costa este, como yo había trabajado en bancos y había vivido en Atlanta, como que sentía que ya medio que lo conocía. Ajá. Entonces dije, si puedo elegir, prefiero Berkeley o LBS. Obviamente creo que apliqué a Chicago, Wharton y MIT, que eran 3 universidades, una de Boston, una de Filadelfia y una de Chicago, que son fuertes en economía y finanzas. Y por suerte me aceptaron varias, pero Londres y Berkeley fueron las dos que yo quería y me aceptaron. Y la gota que derramó el vaso fue la beca. ¿Y de qué vivías? O sea, ¿la beca era completa? Sí. Ah, bien, Sí, buena sí. beca. Sí, igual vivir en San Francisco o en Berkeley, aparte del segundo año me mudé a San Francisco para estar ahí más Sí, en la está más ciudad. divertido. Tenía poquito de ahorro. Sí, de los 6 años. Ajá. Sí, y no, además fue justo el corralito argentino en 2002 y a Uruguay le pegó al sistema bancario, si bien, como tú bien dijiste, es un poco la Suiza de América o era, así le pegó el efecto de Argentina. Entonces la devaluación fue fuerte, entonces no tenía muchos ahorros. Pedí prestado, Friends and Family, y en la universidad había un acuerdo con un banco para préstamo, para vivir, para los extranjeros, entonces pedí ahí. Y en el segundo año ya te dejan trabajar, entonces trabajaba como ayudante de profesor. Ah, bien. En una materia de mercado de capitales que me gustaba y sabía, y entonces para los undergrads, no para los de grados en la carrera. Entonces ya ahí me busqué la vida, exacto, sí. Gran época, ¿no? Porque me puedo imaginar San Francisco. Increíble. Es increíble. Increíble, gran época. Y sabes, para mí lo más impresionante es, durante 2 años, bueno, si te vas a hacer el full-time MBA, ¿no estás trabajando? Tu tema económico, bueno, lo deberías tener resuelto, ¿no? Sí. O sea, o pediste prestado, tenés una beca o tenés ahorros, pero bueno, no estás generando ingresos, o sea, tenés que cuidar el gasto. Pero entonces tenés 2 años con 240 personas, que son tu clase, más los 240 del segundo año, o sea, unas 500 personas, todos gente muy inteligente, muy determinada, de todas partes del mundo, queriendo aprender y conectar. Por eso se crean muchas startups ahí, porque talento, tiempo, foco. Bueno, y además estás en un ecosistema en Berkeley o en Stanford o en Harvard con profes, con speakers que vienen, y además vos tenés como el sellito Berkeley, por ejemplo. Claro. Entonces eso te abre muchas puertas. Yo quería con los latinos aprender de sports management, ¿va?
de manejar clubes deportivos. Obviamente los latinos todos queríamos manejar el Barcelona o el Real Madrid, ¿no? O los Dallas Cowboys. Había un mexicano que le gustaban los Cowboys. Que todavía le gustan, pobre. Entonces, con un profe conseguimos el sponsorship para hacer como un curso de Sports Management. Entonces trajimos al Chief Marketing Officer de los Golden State Warriors, al de los 49ers, a uno de Gol TV, que era un tema de fútbol de Latinoamérica, ahí de hispanos en Estados Unidos. Entonces, conseguís mucha gente buena porque sos Berkeley MBA, entonces la gente dice, sí, claro, con ustedes platico, voy, hablo, doy una charla. Entonces, nada, se fomenta mucho la curiosidad intelectual, el ver. Yo intenté montar una empresa con mi amigo mexicano, no nos fue bien, y después encontré mi camino, pero creo que para mí esos 2 años, y te divertís también, no solo estás en la biblioteca estudiando, o sea, estás ahí pensando cómo cambiar el mundo y qué cosas se te ocurren. Es súper motivante intelectualmente y muy divertido. Qué espectacular. Y luego de ahí entonces estabas en Gap. Ajá. ¿Cuánto tiempo te... 5 años. Sí, un buen. Sí, un buen. Y además conociste todo Estados Unidos y Canadá porque tenías que viajar a evaluar, obvio. Sí, conocí todos los malls y shopping centers de Estados Unidos y Canadá. Algo que no sirve tanto hoy porque el brick and mortar, ¿no? Sí, exacto. Pero por lo menos en Estados Unidos cada vez menos, ¿no? Cada vez se habla más del omnichannel, ¿no? Que tú compras en internet y, bueno, si querés recogerlo en la tienda. Pero sí, conocí por lo menos las principales ciudades de Estados Unidos, los malls. Obviamente yo no hacía había unos brokers que se encargaban de decirnos, este es el mall correcto, este es el site que te vamos a... Yo hacía el análisis financiero y es increíble, los americanos, te estoy hablando hace 20 años, yo podía, con data demográfica, yo sabía cuánta gente había, cuánto era el median household income, qué porcentaje de los households tenían título universitario, qué porcentaje tenían título de maestría, densidad de población y dos datos más, y con eso yo podía estimar cuántas tiendas aguantaba ese mercado y más o menos cuánto iban a vender esas tiendas. Y no le errábamos, ¿eh? Es una maquinita de data y de consumo. Obviamente la información está. Sí. Y sí, era impresionante. Qué increíble. Y además... obviamente hoy eso debe haber mejorado muchísimo, pero hace 20 años yo sabía que para el San Francisco Bay Area, que era todo eso, el mercado aguantaba 15 tiendas, más o menos estos formatos que iban a vender entre 6 y 8 millones de dólares al año, podían medir entre 14 y 20.000 pies cada tienda. Me acuerdo todavía. Sí, claro. Las tenías que poner a cierta distancia y bueno, después ya la gracia era el deployment, ¿no? En qué mall, en qué esquina. Claro. Y el producto tiene que ver. El producto tiene que vender. Gap en esa época era una cosa extraordinaria. Sí. Era me acuerdo, y era muy central en Estados Unidos. Después, a lo mejor Abercrombie en otra época. Sí, ya en mi época final ya lo que se llaman fast fashion, ¿no? Y los que le comieron el mercado fueron los extranjeros, fueron H&M, Zara, Inditex. Sí. En Estados Unidos estaba J. Crew, Abercrombie, pero los fuertes que le encontraron la fórmula desde que está la pasarela en Milán o en París, a llevarlo a una tienda, obviamente no el mismo vestido, pero un diseño parecido a precio accesible, no Balenciaga, en 3 meses. Sí. O algo así. Y nosotros, el supply chain nos llevaba 9, 12 meses. Entonces, el fast fashion fue el que se comió el mercado. Y ahora Shein, ¿no? O Shein, como le dicen allá, que es eso de 3 meses se redujo a, creo que 1 semana o algo así. Entre que lo ven y lo ejecutan, ya está. Y lo pones en el mercado mexicano donde sea. Ajá. Sí, con un clic. Sí, estás hablando de semanas. Es increíble. Es una locura. Bueno, ha habido muchas, Uniqlo, muchas empresas que han salido. Estas que yo te digo eran las que estaban fuertes en los 2000. Sí.
Sí, Uniqlo es increíble. Sí. Oye, y después de ahí ya. Ajá, entonces ya ahí yo ya empecé a decir, a pensar que si bien, y me había ido bien, había subido a gerente y ya después me cambié al grupo de estrategia a hacer la expansión de Gap de franquicias, todo por el mundo, ex México, ya había países que ya tenían ellos, y ahí me empecé a dar, vamos, no me empecé a dar cuenta, pero como que empecé a asumir que el core de estas empresas de specialty apparel es los merchants, los que eligen si esto se va a vender el año que viene Sí, o no. Y yo, por más que era bueno analizando financieramente, los que cortan el bacalao son los que sí, saben de la moda. Y yo de sí. moda hace poco. Y entonces me empecé a dar cuenta que mi carrera iba a estar topada ahí. Y por otro lado, ya extrañaba servicios financieros. Y quería regresar a América Latina. Como que se me empezó a juntar todo. Y nada, y ahí BlackRock, que es el otro Ajá, el otro. grandote, que Sí. yo trabajé para ellos antes de Vanguard, compra a iShares. iShares eran esta franquicia de ETFs que pertenecía a Barclays. Barclays Sí. era un banco inglés. Inglés. Que en la 2008, 2009. Sí. Exacto. 2008 crisis, muchos de los bancos de Estados Unidos, de Europa, de Asia, entran en problemas de liquidez fuerte y los gobiernos los salen a defender. Bueno, en Estados Unidos el Sí, famoso TARP, hay sí, sí. película, ¿no? Sí, sí. 700 billones de dólares Sí. para Ahí salvar nunca a... se manifestaron en inflación hasta donde me quedé, ¿no? No. Barclays, la corona, le presta y le obliga a vender todos sus negocios non-core, o sea, no banca. Entre ellos estaba el negocio de asset management, que era Barclays Global Investors, que eran los dueños de iShares. Barclays Global Investors estaba basado en San Francisco. Ahí estaba el headquarter. Oh. No estaba basado en Londres. Y yo los conocía, porque, bueno, aparte el equipo de la TAM eran muchos de Berkeley, eran Oye, ¿y cómo te tocó vivir la crisis 2008-2009? Porque fue un tema traumático para la durísimo. sociedad y tú estabas allá. Sí, a ver, yo estaba en retail, entonces le pegó menos, o sea, no hubo despidos masivos como hubo en los Sí. bancos o... Pero el consumo y los datos, supongo que Exacto. veías, se paraliza. Oye, Exacto. íbamos a abrir tantas, pues Bajamos todo. mucho el CAPEX, que era la inversión Ujú. en tiendas, en formatos más chicos, crecimiento mucho. Empezamos a remodelar y a cerrar tiendas porque el consumo cayó Sí, fuertísimo, ¿no? Hubo una recesión en el 2009. Em, pero sí, a mí lo que me fue eso, o sea que ya en vez de estar a la ofensiva estábamos más a la defensiva. Y después colegas míos que trabajaban en servicios financieros o bueno, en esa época yo estaba justo queriendo levantar dinero para mi startup ajá. y Con tu amigo con mi mexicano. amigo mexicano anduvimos por todo Silicon Valley y queríamos armar como era como un travel agent meets TripAdvisor para Latinoamérica. Ah, Acá en México había habido habían salido muchos low cost, sí. estas Volaris, Magnitrax y Ajá. todas esas, y había muchos más cadenas de hoteles y más destinos, entonces, y los que hacían eso en Estados Unidos como que no pelaban mucho a América Latina en español. Entonces nosotros vimos esa oportunidad, pero sí, nos pegó en el sentido que Sí. nadie nos dio dinero. Ah, y tú, teniendo la formación que tienes, veías, digamos, porque yo era periodista, ¿no? Y me acuerdo, pues seguía el tema muy de cerca. Y me acuerdo el fin de semana que fue el 15 de septiembre de 2008 cuando colapsa Lehman Brothers. Y todo ese fin de semana, pues estaban desesperados En la Fed en ahí la Fed arreglando. diciendo quién lo compra. Ajá. Y me acuerdo que el sábado, que tendría que haber sido 13, pues veo ahí y dice, no, pues que dice, lo iba a comprar, creo que Yo iba Barclays. a comprar Barclays, sí. Y dice, no, la corona es, el ajá, tesoro inglés no y autorizó el fin de no semana. autoriza. Y entonces llega el domingo y todos ya decimos, el domingo esto pues, es un desastre. Y luego mucha gente como que lo vivió de manera muy distinta. En México pues no se registraba tanto, pero sabiendo esa posibilidad decías, esto es el abismo en serio. O sea, estás hablando de la Gran Depresión otra vez. Sí.
Y pues yo como periodista me acuerdo, veía a Henry Paulson que se hincó ante Nancy Pelosi, Exacto. pidiéndole así, rogándole, por favor, apruébanos TARP, sí. el TARP, porque era el FOBAPROA en México, digamos, los que tiene muy mala fama, creo que en Estados Unidos no tiene tan mala fama como acá, pero era si no colapsa el sistema Sí. financiero como lo conocemos. Y eso cuando lo veías, La así, forma de vivir como o sea, la conocemos. la Gran Depresión no fue un tema menor, fueron décadas. En Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial lo reactivó y uno no quería pensar que iba a venir una guerra. O sea, estás hablando de magnitudes potentes. Y desde México, con la dependencia que tenemos de Estados Unidos, era así de, pues, esto es un desastre, el mercado de deuda se congeló. ¿Cómo lo vivías y sobre todo si ya tenías inversiones? Porque obviamente ya tenías un... Sí, a ver, ahí era MBA 3 años después, pero tenía más deudas que inversión. Ah, bien. Pero sí, tenía un 401k, que es ese Sí. sistema privado americano, Ajá. y lo tenía en un fondo diversificado, y yo ya había como que leído que no había que tomar decisiones. Tampoco era mucho dinero. Quizás si hubiese tenido más dinero hubiese reaccionado peor. Pero a lo que tú dices, yo me acuerdo perfecto. El sábado o domingo estábamos en una comida con los latinos en San Francisco. Es muy curioso. Éramos, ¿qué seríamos? 15. Todos MBAs, exitosos, Sí. jóvenes, pero bien, con carreras encaminadas. 70% trabajaban En el sector. en tecnología. Ah, 20 o 30 trabajamos o en consultoría o en retail como yo. Y había uno que trabajaba en Merrill Lynch, en Wall Street, Sí. pero de lejos. Y ese así, con la BlackBerry, dijo, parte colombiano, dijo, hijo marica, va a quebrar Lehman. Y todos nosotros como diciendo, Ajá, claro. Yo lo dimensioné un poco más pero los de tecnología y los de retail como Sí. que dijeron, esto es una cosa de Wall Street. Sí. Como que nosotros no nos... Y yo creo que hay una película, creo que se llama Too Big to Fail, Sí, que es basada en un libro de Michael Lewis. de Michael Lewis. Exacto, Sí. El, y ahí, yo no me acuerdo si es el libro o la película, pero el de la Fed, no era Ben Bernanke. Bernanke, sino el de la Fed de Nueva York. Ah, Geithner. sí. Geithner, sí, Timothy que después fue el Geithner. del Tesoro. Ajá, que él está corriendo a la Sí. madrugada y llama y mira así y dice, el mundo va a explotar Sí. y la gente está como si nada siguiendo sus propias cosas. Y sí, yo creo que mucha gente ni dimensionó ni Sí. se enteró mucho. Yo creo que empezó a pegar más fuerte después que quiebra Lehman y empieza a pegarle a las empresas normalitas. Normales, sí. Creo que era GM o una de esas que llama y dice, oye, no tengo capital de trabajo porque no me están liberando los fondos de, Sí. no sé, de No, Lehman. yo me acuerdo, Y ahí empieza realmente a sentirse el efecto en la economía normal y no la financiera. Ahora tuve un déjà vu parecido a eso, porque estaba en Estados Unidos recientemente y veía a los estadounidenses comprar cosas. Y dije, no saben lo que le va a pasar con los aranceles si se aplica y ahí va, esto avanzando. Pero decía, pues ves esa playerita que está bien barata, pues es de Vietnam y ahora le están poniendo un 35%. Y tengo la misma sensación a ratos. Luego Trump, como pues no es predecible, pues no es tan un engrane como el que se veía en ese entonces, porque pasado mañana corrige y medio se arregla. Bueno, no. Pero de repente tuve esa misma... Que no saben lo que les va a pasar. Sí, pues. Sí. Bueno, sí, nosotros sí creemos que el impacto o sea, el primer impacto lo absorbieron más los productores, parte de los importadores Sí. con stock, pero ahora en los próximos meses se va a empezar a ver en el consumidor final, o Sí. sea, al final. Y más quitas al Fed y estás haciendo una receta compleja, ¿no? Para el desastre. Pero bueno, y entonces ya estás en Barclays. Ajá, entonces ahí este equipo, que además eran muchos latinos de Berkeley que yo conocía, me empiezan a decir 20, y yo digo, no, ¿cómo me va a ir si están en venta? O sea, Sí. los compra uno y empieza a recortar Sí, caja. claro, ¿no? es lo normal. Entonces los compra BlackRock y entonces ahí me acuerdo un colega me dijo, no, estos de Nueva York, Wall Street son súper agresivos y el negocio que tenemos en Latinoamérica es súper interesante, le van a invertir al negocio para crecer.
Entonces dije, va, ahora estoy listo. Y empecé a platicar con ellos, proceso de entrevistas largos. Y curioso porque me ofrecen trabajo ahí en San Francisco para trabajar para el equipo de la TAM, pero con la idea de irme a un país. Y las 4 regiones eran México, Brasil, Sudamérica ex Brasil, que era en Santiago de Chile, y Miami, que era la parte esta de offshore, donde muchos de los latinos tienen su dinero. Y yo elijo México un poco por descartes, Sí, porque dije, el mercado más grande es Brasil, pero Brasil es muy brasilero. sí. Son muy portugueses, no tienen tanta influencia global americana. Me va a costar a mí como uruguayo viniendo de una empresa americana. Miami a mí no me gustaba. Y yo me quería ir de Estados Sí. Unidos. Yo ya había cumplido mi etapa, 7 años. Tenía ganas de De regreso. regresar a Latinoamérica, formar una familia en Latinoamérica, los valores, en fin. Y Santiago de Chile, yo había trabajado en Uruguay, Argentina, sentía que era mucho más de lo mismo. Y la verdad, mi experiencia con México había sido de venir a las playas. Había venido a la Ciudad de México, había ido a Monte Albán, a Oaxaca y a Iztapas y Guatanejo en un viaje, pero muy turístico, o sea, no conocía México. Pero me habían caído muy bien. Y los mexicanos del NBA eran mis mejores amigos. Eran a todo dar, muy divertidos, muy agradables, muy así cálidos Sí, conmigo. Y bueno, y era el segundo mercado más grande. Y dije, acá. Bien. Y ¿Tu tuve esposa de dónde es? mexicana. Mexicana. Ah, No, pero eso fue cuando llegué. Yo llegué solo. ya. Si no, si Eso no, todavía no si no, estaba no consciente. había, Sí, no sí. había nada que elegir. Claro. Y llegué aquí a desarrollar el negocio institucional de BlackRock en México en 2010. Justo llegué para el Bicentenario. Me llevaron a una fiesta en el Zócalo, ahí en Sí, las sí, terrazas esas. Ajá. Yo creo que nunca había visto tanta gente junta en mi vida. Creo que había un Uruguay entero ahí en el Zócalo. Sí, no. Ahí mencioné lo que era este Sí, país. y era un momento interesante de México. O sea, complejo, como Sí, siempre, sí, pero, sí. oye, ¿y te tocó lidiar? Porque una característica que al menos veo desde afuera es Larry Fink, Ujú. en términos que es un personaje que entendió muy bien desde la compra de Barclays que se iba a convertir no solo en un factor de inversión un poco más frío, sino, frío me refiero a, pues haces tu despliegue de capital, etcétera, pero una voz muy activa, ¿no? Por el tamaño que tuvo después de esa adquisición fue todavía mucho más grande. Y entonces creo que entendió muy bien, pero nunca he estudiado su biografía a fondo. Obviamente he leído mucho de él, pero parecería que se dio cuenta lo que a veces les cuesta trabajo, por ejemplo, en el mundo de la tecnología, que acompañado de la gestión de mucho dinero, eso, si pretendes que tú vas a ir por ese camino sin consideraciones políticas, chocas muy rápido con la política de alguna suerte. Y me parece que Larry Fink, desde siempre, pues empezó a participar en foros, a tener relaciones que le permitían ser una voz muy escuchada. Cuando empiezan a decir vamos a abrir México y América Latina, ¿era esa visión? ¿Tuviste contacto con él o más bien era muy de cómo van cascadeando o bajando las decisiones? Bueno, creo que... A ver, no tuve. En esa época yo era Sí. bastante más Ibas junior. entrando, sí, pero bueno, Eh, pero ibas a abrir México, que Iba a abrir es un el país negocio. grandote. Sí, el negocio, la parte institucional. Ya había Sí, oficina aquí. Me iba a encargar de la parte institucional, las afores y sí, eso. No, creo que sí, que esta compañía y su CEO y el presidente Capito siempre han tenido una visión muy global, sí, ¿no? O sea, yo creo que BlackRock era un fixed income manager de Nueva York y compran un equity manager de Londres y después compran el asset manager de Merrill Lynch, Mellin, que eso le da más diversificación a equities y a la parte internacional. Y con BGI sin duda, ahí se clavan mucho con los ETFs, que eso sí, fue una apuesta estratégica muy positiva. Los ETFs han dominado los sí. flujos de los últimos 15 años de la industria por mucho. Y bueno, y sí, yo creo que, yo no sé si por decisión o por consecuencia, los flujos
que han entrado sobre todo a BlackRock y a Vanguard vía ETFs y estrategias indizadas, han hecho que estas compañías pasen a tener un rol importantísimo. Bueno, somos los principales accionistas de casi todas las empresas públicas. Básicamente cuando uno se asoma y ves, están ahí esos dos. Y de las deudas de los países. Entonces, si bien no es nuestro dinero, y creo que, a veces se confunde, ¿no? De que es lo que decía BlackRock, lo que decía Vanguard, no. Es el dinero de nuestros clientes y se invierte en un fondo que sigue una estrategia. Si es indizada, si Apple pesa el 10% del índice en el S&P, nosotros vamos a comprar el 10% de Apple. No hay punto y se acabó. Ahora, cuando tú agregas todas esas cosas, ves que un Vanguard, un BlackRock son un tenedor muy importante. Entonces, lo que digan los CEOs de estas empresas tiene un impacto, la gente escucha, ¿no? Claro, y eso me lleva al contraste con Vanguard, porque pues esa visibilidad de Larry Fink le ha dado dolores de cabeza en la parte política, y Vanguard no, o sea, un montón de veces él está en el reflector con los dolores de cabeza que eso implica, se pelea con unos, en Texas ahora recientemente, y Vanguard se dedica a su negocio, no habla tanto, ejecuta más, y eso es interesante también en el contraste que te ha tocado vivir profesionalmente. Sí, es correcto. Mira, prefiero no hablar de mi ex empleador, pero hablo de Vanguard. Nosotros, de los 11 trillones que manejamos, el 80% es indizado, ¿va? Si es deuda, pues es deuda, no más allá de cobrar los intereses y el capital o aprobar un cambio, una reestructura, no hay tanto. Pero en la parte de renta variable sí pasamos a tener un porcentaje alto de las acciones. Entonces, lo que nosotros hacemos y publicamos y somos vocales, porque a raíz de estas cosas que están pasando nos empiezan a preguntar, es nosotros tenemos un deber fiduciario de preservar el valor de las inversiones de nuestros clientes y que crezca el valor, ¿no? Pero nosotros no somos quien para dictar estrategia de negocio de las empresas. Entonces nunca vamos a hacer eso. Pero sí, al final, esto se llama investment stewardship. Yo no sé cómo se traduce stewardship, pero bueno, es buena gobernanza, ¿no? O sea, tenemos unos principios, entonces nosotros decimos, mira, nosotros queremos composición de los directorios que representan a los accionistas diversos, pero no diversidad porque haya mujeres, diversidad porque que le agrega a las decisiones del board, ¿no? O sea, que haya diversidad de género, diversidad de experiencia, diversidad de edad, de industrias. Queremos que la compensación ejecutiva esté alineada a los objetivos de largo plazo. Claro. Y en cuanto a estrategia de negocio, políticas ESG, ¿no? Que es algo que se ha puesto muy... ya no, pero... Bueno, se ha politizado mucho, ¿no? Y entonces, si sos pro ESG, sos de izquierda, y si sos anti-ESG, sos de derecha, entonces, ¿qué eres? BlackRock, Vanguard, no. Entonces, lo que nosotros decimos ahí es, nosotros no somos quien para decir una empresa de automóviles que se pase a automóviles eléctricos. Lo que sí queremos es que la política o la estrategia que sea transparente. Porque al final nosotros somos, como se dice en la jerga financiera, somos price takers. Nosotros no podemos... Para las estrategias indizadas, que es el gran porcentaje de nuestros activos, nosotros no podemos vender la acción si estamos en desacuerdo. Siempre la vamos a tener que comprar porque está en el índice y replicamos el índice. Entonces, lo que nosotros queremos es que sí tiene una política estratégica de hacer más autos de gasolina o eléctricos o híbridos, o si tiene una política de estrategia social o de environment o de medio ambiente, pro medio ambiente o no. Nosotros queremos que esa información se divulgue de acuerdo a ciertos estándares para que el mercado la pricee. Porque al final lo que nosotros queremos es que el precio de la acción refleje toda la información. Entonces no estamos de acuerdo, podemos votar en contra de una iniciativa del management si va en contra de estos principios. Estoy resumiendo un poco, pero a grandes rasgos. Entonces, lo que nosotros tratamos de
aclarar ante reguladores y gobernantes es: nosotros no somos activos, somos pasivos y defendemos los intereses de nuestros clientes con estas políticas. Pero también estamos dando choice, que es, estamos haciendo pruebas piloto para que la gente, si quiere votar diferente que nosotros, pueda hacerlo. Lo que pasa es que es difícil por la cantidad de proxy votings que hay por empresa, por asamblea y en un fondo que tenés, no sé, el ETF más grande del mundo es el BO nuestro. Ajá. Tiene las 500 acciones más grandes de Estados Sí. Unidos. Bueno, 500 acciones por, ¿qué te gusta? 20 a 30 iniciativas por semestre. O sea, es imposible que una persona las lea, las entienda y vote. Entonces, lo que le estamos diciendo a la gente y estamos probando es, bueno, tú puedes votar según Vanguard, y estos son nuestros principios, los que un poco te describí. Puedes votar según estas consultoras que son respetadas en el mundo y recomiendan de acuerdo a estas cosas. O puedes votar como el management de la compañía. Y ya, entonces en vez de darte 1000 opciones, te damos 3 opciones. Pero lo que queremos decir es, nosotros no somos los dueños de las acciones. Claro. Los dueños son los clientes, nuestros clientes, y nosotros los representamos de la mejor manera posible. Ahora, ¿el cliente le interesará mucho votar? No. No, porque, a ver, o sea, mi forma como inversionista muy pequeñito, pero pues yo confío, por ejemplo, si estoy en ese ETF, es el Standard Poor's 500, es el sistema de la economía capitalista de Estados Unidos, lo que eso quiera decir y lo que eso se vaya a ajustar. ¿Sí? Y digamos que la apuesta subyacente de eso pues es la economía más grande del mundo y ese sistema funciona así. Sí. Yo estoy ahí o no estoy, si no estoy de acuerdo, o el imperialismo, no sé, lo que tú quieras. O pienso, pues es que yo pienso que Apple le está regando porque produce en China y Xinjiang o lo que sea. Pues no es el camino, o sea, esa no es la forma de influir, ¿no? Y digo, claro, estás hablando de un mexicano, pero me imagino que mucho estadounidense, que es donde pues tampoco está pensando en eso, no es su intención a la hora de tener una posición y una inversión, ¿no? Correcto. Y la gran mayoría de la gente piensa así. O sea, no. Sí, Y los reguladores reconocen que este efecto que ha tenido las inversiones indizadas de bajo costo y un poco que lo ha liderado Vanguard, ha tenido muchos beneficios para todos los americanos. Bueno, y para los inversionistas alrededor del mundo, pero el regulador americano. Porque les ha ido mucho mejor que como les iba antes. O sea, el S&P ha pagado 10, 15% los últimos 15, 20 años y la comisión que nosotros cobramos es mínima. Sí. Entonces, eso ha sido bueno. Lo que le preocupa es que esa acumulación de capital o que no se maluse, ¿no? Y que nosotros influenciamos, o bueno, nuestros competidores o algún otro, en las políticas, y sobre todo ahora que se ha politizado mucho esto de ASG. Entonces nosotros no hemos sido muy fieles a nuestros principios de stewardship y es un poco, por eso hemos estado un poco menos en la prensa. Claro, sí, eso es interesante. ¿Y cómo estás observando entre que llegaste a abrir la oficina en México? Obviamente la discusión es con las administradoras que son el jugador y por eso cuando contabas un poco cuáles eran las opciones, pues Chile tiene un sistema de pensiones grandototote. Grandote me refiero, Chile no es tan grande, es el Estado de México, siempre lo digo, o sea, en términos demográficos, ¿no? Claro, si le quitas la informalidad a México, pues ya te va quedando más pequeño, pero es un montón de recursos. No me acuerdo, ¿cuántos son 200,000 millones de... O sea, las Afores. Las Afores ya valen 350,000 millones de dólares. Sí. Contra 200 y algo de los chilenos. No, ya el sistema mexicano ya es el más grande por mucho de la región y va a ser cada vez más grande. Claro. Es un tema de, como tú dices, demográficos. No, hombre, si hiciéramos las cosas como deberíamos y redujéramos la informalidad laboral, aún más. Es una cosa épica. Sí, ¿no? Exacto. Es el 50% sí. En el que está en la economía formal. Sí. Y de los que estamos en la economía formal, cotizamos durante nuestra vida laboral alrededor del 50% de nuestra vida. Hay una densidad de cotización que es como en el 50%. Wow. Eso es interesante. O sea, que es menos todavía. Es menos, claro. O sea, que estamos 30 años trabajando en el mercado formal, aportando a la Afore, bueno, al IMSS que va a la Afore. Somos muy pocos. Sí. Digo, pocos en términos relativos. Claro, y eso es un tema importante que seguramente está en parte de lo que, digamos, de los grandes riesgos, y cuando eres un Vanguard, no es que lo seas tú, pero se analiza, dices,
pues México todavía es un país en buena etapa productiva por el promedio de edad, pero cuando eso deje de ocurrir, ayer estaba echando números y pues más o menos estaba viendo, pensaba que era el 2035, pero no, es más hacia el 2040, en donde toda esa masa que hoy está trabajando y generando, pues se va a retirar. El problema es que si solo el 25% del 100%, porque una mitad no tiene pensión, o sea, no hay, no existe. Luego, de la que sí tiene, la tasa de sustitución, y vino la reforma esta de 2021, pues ya va a mejorar, pero ya no va a alcanzar a la a la gran masa laboral. Entonces vas a tener un 25% por esa densidad que mencionas que sí tiene, pero la tasa de sustitución, pues, supongo yo, andará en 30-40%. Sí. Entonces tienes un problema severo para el 2040 y 2045. Ahora, en el entorno latinoamericano en general, pues no pensamos mucho en eso. O sea, estamos pensando en el 2027 y date por bien servido, ¿no? Sí. Sí, de hecho, nosotros en el 21 hicimos un estudio con México Cómo Vamos, un think tank que dirige Sofía Ramírez, justamente eso, que la reforma había sido muy buena y resuelve el problema de la pensión para muchos mexicanos Sí. del mercado formal. Sí. Poner que fuera el 25%, ¿no? De toda la población activa. Pero después tenés los formales, informales, los que entran y salen, los independientes, que no aportan, o sea, un abogado, un doctor, un escribano. Bueno, tenés estos empleados que hablábamos de Uber, que recién nos van a meter. Los empresarios que aportan por el mínimo. Entonces, ahora vamos a sacar la segunda versión basados en los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Lo vamos a publicar ahora, entonces te pediré audiencia para venir a platicar. Me encanta, sí. Pero ahí vamos a hablar de algunas mejoras de política pública que se pueden hacer para resolver ese otro... ¿Y cuáles se vislumbra si nos vas adelantando un poco? Sí, una de las cosas que vamos a proponer y con data es establecer un sistema de ahorro voluntario automático con opt-out. O sea que a vos te amarren automáticamente el 1, el 2, el 3% de tu salario y vaya a tu cuenta de ahorro voluntario en la Afore, o puede ser un PPR, o puede ser un plan de pensiones privado si tu empresa lo ofrece. O sea, hay varias estructuras que además el SAT ya las permite. Sí. La evidencia empírica muestra que si lo haces bien, entre el 90 y 95% de la gente no hace nada. Ahora, si a ti no te gusta, oye, ¿por qué me descontaste este 2% de mi salario? Tú puedes ir a tu área de recursos humanos o si lo haces con el SAT. ¿No? O sea, tenemos que ver cómo se estructura. Te desafilias. El 90 al 95% de la gente no hace nada. Es economía conductual, ¿no? El behavioral economics a su máxima expresión. Exacto. O sea. Y entonces pasan 5 o 10 años y de repente ven que esos interés compuesto se va acumulando, pasas un activo financiero súper atractivo o de los más importantes que ellos tienen, se encariñan con él, le empiezan a prestar atención, ven si pueden aportar más y bueno, y ahí tenés una parte importante del problema de pensión. Esto no resuelve los informales. Sí, no. Ese punto no está... Una reforma de pensiones, justo lo hablaba ayer con mi equipo, que estábamos discutiendo las conclusiones, una reforma de pensiones no resuelve la informalidad de un país. No, es otra discusión. Es otra discusión. Puede ayudar, pero no lo va a resolver. No, y es bien importante eso que mencionas. Ahora, el dato que vería ante esa iniciativa que me parece extraordinaria, ojalá, obviamente, te entrevistaré y lo hablaremos ampliamente, va a ser los retiros por desempleo, ¿no? El problema es cuando entras en un ciclo malo de la economía, en un ciclo de recesión, y pues la gente va corriendo a sacar su dinero, porque se hace un daño fuerte. Obviamente puede sonar insensible lo que digo, porque hay que estar desempleados y tener que hacer frente a las cuentas. Dices, ¿dónde hay dinero? Donde haya, lo vas a agarrar. Ya el futuro se resolverá. Y así ha funcionado. Y de repente vemos los retiros por desempleo que tienen su grado de fricción para que justo no ocurra esto. Y ahí, bueno, pues sería un tema, ¿no? Es un tema, sí. Bueno, de hecho, aquí se manejó bastante bien y no hubo tanto, porque hubo muchos apoyos sociales de otros lados. Pero en pandemia, en Chile se aprobaron varios retiros y la gente que retiró de las AFORES, AFPs, justamente era la de menos recursos, que no tenía otro de dónde sacar. Pero está bien, y entiendo su situación, y si algún día uno está en una situación así, a ver qué hacen, pero probablemente haga algo así. Pero desde un punto de vista para su pensión, bueno, en Perú han vaciado el sistema, han aprobado no sé cuántos retiros,
Eso es un problema. O sea, como que dieron marcha atrás en cuanto a pensiones. ¿Cómo ves el sistema de pensiones mexicano en términos? Porque hay una enorme tentación ahí, justo por lo que describía, conforme se empiezan a materializar las realidades financieras, tú tienes programas sociales que hoy están relativamente contenidos, pero conforme va la evolución demográfica van creciendo, actuarialmente se van convirtiendo en un problema. Y siempre, pues los gobiernos tienen muchas ambiciones, objetivos, etcétera, buenos, malos, como sea, o sea, no es juzgarlos, y ahí hay un montón de recursos. Y siempre está esa tentación de decir, oigan, 300,000 millones de dólares, vamos a poner 30,000 en este proyecto que estamos impulsando nosotros, vamos a hacer esto. Y ¿Cómo ves, digamos, Sí, la fortaleza de ello ante esa tentación que es... y hay casos, ¿no? En Sí, Argentina se nacionalizaron las AFPs en la época sí, de Kirchner. Sí, es un dinero que cada vez es más alto y más tentador. A ver, yo creo que la reforma de pensiones del 2020, con el gobierno de López Obrador, fue un, un parteaguas, porque fue un apoyo muy fuerte al sistema de ahorro individual. Obviamente mejoraron mucho la pensión mínima sí, garantizada, que eso lo paga el IMSS, sí, con el ahorro que tú ahorras en la Afore, pero eso ayuda como al 80% de la población sí, que gana hasta 5 UMAS. Se aprobó la pensión universal, que es el derecho que sí, todos los mexicanos tienen, son de- 2,000 y algo de pesos cada sí, 2 meses. Entonces, se atendieron cosas que preocupan a la administración y que atienden a la gran mayoría de la población. Pero también se solidificó el sistema de cuenta de ahorro individual. Entonces yo creo que, vamos, yo no soy político, no sé, sí, sí. siempre el riesgo puede estar, pero creo que estamos en una situación mucho más sólida en cuanto el sistema se refiere hoy versus hace 5 años. Y si a lo mejor esto es delicado y si no me dices, prefiero no contestar, pero si lo comparas con Chile, que Chile ha tenido sus cambios, y es que ese dinero siempre va a generar tentaciones, pero es muy cierto lo que dices porque la legitimidad, siendo el presidente López Obrador quien es, y dándole ese espaldarazo al sistema Ujú. como tal, te da una durabilidad interesante, Sí. porque uno no pensaría que en esta administración va a estar la tentación, ya lidiaremos con lo que venga, que no sabemos, pero de repente vi Chile y ahí empezaron a hacer modificaciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí, en Chile también hubo un gobierno de izquierda Sí, que quiso reformar, pero sí, al final, vamos, yo no sé, había contrapesos, en el sí, Congreso no había mayoría y se aprobó, de hecho la reforma que se aprobó a fin del año pasado es una reforma muy parecida a la sí, mexicana, o sea, se incrementa el aporte del 10 al 16%, aunque 3 puntos van para el IMSS, bueno, no se llama IMSS allá, pero 3 puntos van para para la AFP, la cuenta de ahorro individual. Entonces sí, creo que, vamos, en Chile hubo una época que se discutía de eliminar a las sí, AFP. Eliminar no el sistema, pero las AFP, si se sí, iban a cambiar el nombre, hacer entidades solo de empresas que solo manejaban inversiones, pero no tenían trato con el participante y el participante se iba a encargar el Estado. Entonces esas cosas, nada, salieron bien, o sea, sí, no no se está, aprobó esas cosas. claro. No, lo último que yo diría es, lo que sí creo que es interesante es, las Afores tienen un problema de diversificación, Sí, ¿verdad? Son muy grandes, ya pesan más del 30% del PIB y van a representar el 50% del PIB en nuestra vida. O sea, sí, lo vamos a sí, platicar tú y sí, yo. Bueno, yo sí, creo que me vas a sí, seguir sí, invitando. seguro sí. Este, entonces, el único límite que tienen por ley, que no se, a menos que vayas al Congreso, es el límite de valores extranjeros, que es 20%. Sí, No pueden invertir más de 20% fuera. Entonces, todos los otros límites, sí, la CONSAR, junto con el Consejo, hay un comité técnico que está Banjico, Secretaría de Hacienda y sí, CONSAR, que definen el CAR se llama, los límites. Han ido modificando los límites de inversión conforme las AFORES han crecido y se han sofisticado. Hoy ya pueden invertir
valores privados, acciones locales, fibras, los SECADES, que son estos proyectos de infraestructura local, los SERPIs, que son como proyectos de infraestructura, bueno, de capital privado internacional. Y ahora se abre un cajón nuevo para proyectos productivos o capital privado de México. Entonces, ahí podría ser una forma. Lo que pasa es que se necesitan jugadores privados que vengan con proyectos interesantes, bien manejados y que sí, que ayuden a la infraestructura del país o a empresas mexicanas o a la necesidad que sea, pero que generen un retorno ajustado por riesgo acorde para lo que las Afores quieren. Claro. O sea, ese sano balance se tiene que mantener y yo creo que hasta ahora ha funcionado. Ha funcionado. No, y sabes que ahora que te escuchaba me hace pensar por qué el mercado mexicano, la Bolsa Mexicana de Valores, es muy activa. Acabo de entrevistar a Jorge Alegría y tal, en colocación de deuda, en todas estas figuras, pero no en OPIs. ¿No? O sea, porque además tienes 30% del PIB puesto ahí, que está ansioso. Es más, un problema de los administradores, digo, puede resultar que luego es un barco grandote, ¿no? Y entonces tú como capitán pues no vas a dar virajes muy fuertes. O sea, hay una inercia ahí, pero hay mucho dinero y estamos en un mercado seco en esa parte. Sí. Y no debería ser así porque los recursos ahí están. Sí, pero incluso no solo las Afores, a jugadores como nosotros, Sí. Mi ex empleador, hay muchos jugadores globales que estamos acá presentes, no solo desarrollando productos, sino invirtiendo. Invertimos fuerte en la deuda, en los UMS, en la deuda de Pemex, en los CEMES, bueno, en las pocas acciones que cotizan en bolsa. A ver, sí, yo creo que está muy relacionado a la idiosincrasia, porque hay muchas empresas mexicanas muy buenas que perfectamente podrían salir a bolsa. Yo creo que parte es un tema de desconocimiento, ¿no? De que hay financiamiento más atractivo en el mercado de capitales que ir a un banco. Que muchas de estas empresas están muy bien atendidas por los bancos, entonces no han tenido necesidad. Y lo tercero que creo que juega, y no es solo de México, esto es un tema de Latinoamérica, es salir a bolsa implica un nivel de gobierno corporativo diferente, ¿no? Uh-huh. Que auditores, que tener un directorio con independientes, que de repente las Afores o jugadores como nosotros te empezamos a hacer preguntas. Y si tú tienes una empresa familiar que la has manejado a tu manera, que probablemente te haya ido muy bien, quizás no tengas tantas ganas de... Reporteros como yo queremos asomar, no saber el estado de resultados. Bueno, ¿no? tienes que publicar los estados de resultados. Claro, es un tema de seguridad, ¿no? Sí. Eso en ese sentido. Pero bueno, sí, es una lástima, yo coincido contigo. No, voy a escuchar ¿Cuándo fue la entrevista con Jorge? No, fue el lunes, pero fue chiquita, o sea, fue de radio. De la radio y entonces es más pequeña, entonces no da tiempo. Luego lo voy a entrevistar acá y le voy a preguntar todo más. A ver qué opina. Sí, cuando se creó la nueva bolsa hubo una exención fiscal, si salían a bolsa para las ganancias de capital, y no. O sea, y creo que tanto la BM como Viva, de los cuales nosotros somos socios de ellos en ambas, socios en el sentido de que hacemos cosas con ellos para fomentar el mercado de capitales, no han salido OPIs. De hecho, se han deslistado algunas empresas. Sí, es un tema. Oye, quiero regresar a la dimensión personal. Tú pues obviamente, ¿cuál es tu ETF? O sea, ¿qué inviertes? ¿Cómo inviertes? A ver, yo tengo, bueno, depende, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque siempre que pregunto, es como si le pregunto al director de una empresa de coches, ¿cuál es tu modelo favorito? Pues tiene que ser muy cuidadoso. Muy cuidadoso con no tener un favorito, ¿no? Exacto. No, a ver, estoy invertido muy diversificadamente, globalmente, o sea, sí consumo lo que digo, o sea, tengo solo ETF de Vanguard, bajo costo, indizados. Creo que en un plan de pensiones tengo un par de fondos activos, de vuelta manejados por Vanguard a bajo costo. Y estoy mucho más cargado bueno, ahora menos, pero sí, ponerle 60-40 entre renta variable y renta fija. En renta fija mucho más a México, las tasas en México son mucho más atractivas y yo, si bien soy uruguayo, soy casi mexicano, vivo en México, gano en pesos, todo. Entonces, para mí, mi referencia es el peso mexicano y la tasa. Y en renta variable, sí, si bien
A ver, Estados Unidos hoy pesa el 65% del mercado. Entonces, si tú tenés 2/3 de Estados Unidos, 1/3 del resto del mundo, estás de acuerdo al mercado. Sí. Yo estoy más o menos de acuerdo al mercado. Quizás menos cargado a las Growth y las Max 7. Digo, si traigo el S&P, las traigo, que lo traigo. Sí. Pero más allá de... O sea, es un portafolio bastante Sí. estándar, ¿no? De acuerdo a mi perfil Sí. de riesgo y mi horizonte de inversor. Pero lo que sí yo hago, que cuando se lo comento cuando ya de ejecutivo a ejecutivo me dicen, oye, ya, ¿y tú qué haces? Ajá. Y digo, mira, yo hago esto, pero lo que yo no hago es en mi portafolio a largo plazo. Si tengo Sí. un costo de emergencia, lo miro más. Bueno, además lo debería tener renta. Sí. No lo miro. Ajá. Porque es un poco lo que hablábamos antes de empezar la entrevista. Esto de andar haciendo market timing, de que el mercado se ajusta y porque, no sé, Trump mandó un tweet o Sí. lo que fuera. El mercado se cae. Rebalancear ahí y decir, bueno, ahora esto se va a caer más, entonces voy a vender y me paso a renta fija, o me salgo de Estados Unidos y me paso a Europa porque... Sí. Lo que fuera, es muy difícil. Es casi imposible emborcar. Por eso la apuesta y los ETFs tienen éxito, porque está probado. Te quedas a largo plazo un portafolio bien diversificado y sí, cada vez que tengo que rebalancear, no sé si voy a invertir más porque, no sé, Sí. cobré un bono o si tengo que sacar porque hace unos años me hice una casa. Entonces, por lo que fuera, porque tengo que pagar la colegiatura de mi hijo. Ahí lo miro y veo si está más o menos bien diversificado el portafolio. Y si tengo que hacer algún movimiento, lo hago. Pero andar volviéndome loco, Sí, cascando el mercado. cascando cuando sube, baja y tratar de adivinarle, es un juego que ni los profesionales que se dedican a esto le ganan con market timing, le ganan por elegir buenas empresas. Entonces, es algo que yo aconsejo a la gente no hacer. Sí, siempre importante. Por último, te quiero preguntar, Juan, ¿cómo ha sido tu transición entre un trabajo pues, relativamente más individual y liderar un equipo grande en América Latina? ¿Cuántos son Vanguard? Digo, normalmente son, por esa eficiencia, pues es que no es una... si lo vemos por activos administrados, pues mucho menos. la cifra es interesantísima. Sí. Pero ¿cómo ha sido esa parte de estar pues como líder de un grupo de personas pues antes que a lo mejor cuando estabas en Gap, pues era un trabajo no tan de ese liderazgo, ¿no? Sí. Ahora, Sí, a ver, creo que la respuesta está un poco en tu pregunta. El principal... bueno, a ver, yo diría que son tres cosas. Uno es estrategia, ¿no? Estrategia de Sí. negocio, saber hacia dónde tenemos que ir, qué productos, qué mercados abrir, o sea, que ayudar a la reforma de Colombia. Estrategia de negocio. Dos, talento, que es la gente. Sí. O sea, el trabajo que yo hago está bien, pero lo más importante es la gente que contrato o que promuevo o que reestructuro para que hagan el trabajo bien hecho y generen valor y buenas sinergias. Entonces, mucho de mi tiempo se basa en talento. Además, tuve la suerte de empezar este negocio de cero. Yo fui el Sí. empleado número 1. Eres un emprendedor, dije. Solo con un tío rico. No Exacto. tenía que salir a levantar dinero, solo que me aprobaran el Sí. presupuesto. Hoy somos 50, más o menos, Ajá. como 35 en México, 5 en Miami, y después hay unas 10 personas que me apoyan en distintos lados. Esto es sin contar la gente que maneja el dinero. Sí. La gente que maneja el dinero está centralizada, no Sí. le reportan ningún negocio. Claro, es otra estructura, ¿no? Exacto. Entonces esos son muchos Sí. y me escuchan y me hablan, Sí. pero no No, me sí. reportan a mí. No, yo no les digo en qué invertir. Sí. Por suerte. Ese no, qué dolor de cabeza, exacto. Y todas esas personas, sí, o las he contratado yo, las ha contratado alguien, y yo he participado en el proceso. Y yo me siento muy orgulloso del talento. Entonces, sí, ahí, a ver, creo que una de las cosas que a mí me ha servido más y cada vez me doy cuenta que es bien importante es, tienes que tener
un buen ojo, como dicen en Estados Unidos, to size people up pretty quickly. O sea, Sí, darte cuenta más o menos de la capacidad y el potencial que esa persona tiene o puede tener. Y después, jugártela. sí. Porque nadie nació siendo head de ventas. ¿Tienes alguna estrategia para este size up, para identificar? No, ¿O no? O sea, experiencia. es pura Sí. intuición y experiencia. Sí, sí. A ver, una cosa son las entrevistas cuando estás contratando a alguien y hay procesos y recursos humanos te ayuda con ciertas cosas y bueno, tenemos unos procesos de entrevistas bastante Riguroso. rigurosos, son muchas entrevistas y bueno, más o menos no sé. Pero después una vez que las personas están en los equipos, darte cuenta si alguien tiene capacidad para más. Bueno, todo el mundo ¿no? debería o quiere tener más responsabilidades, o la gran mayoría, pero darte cuenta de quién puede y quién no, y quién se va a sentir cómodo en un proyecto con pocas reglas, ¿no? Que digan, bueno, este es un poco el objetivo, ve, hazlo, y quién necesita mucho, mucho coaching, o quién necesita más mentoring, ¿no? Más mentoraje. Pero sí, yo algo que que me he dado cuenta con los años, yo llevo más de 20 años haciendo esto, es, sí, tener buen ojo para, sobre todo con las personas que ya trabajan contigo, si es alguien que vos decís, sí, esta persona tiene el potencial de hacer algo más y largarlos al ruedo. Igual no los promueves para darle un área nueva, un mercado nuevo, le das un proyecto y a Y ahí ver vas viendo. cómo se desenvuelve esa persona. Y creo que tengo buen ojo. Estoy contento con el equipo que tengo. ¿Y qué haces cuando estás trabajando? Cuando no estoy trabajando, Sí, mi familia toma un papel muy importante. Tengo 2 hijos, uno de 9 y uno de 5, y mi esposa, todos mexicanos. Quiero bien. mucho tu país. Me ha dado todo. Bueno, es tu país también ya. Es mi país ya, casi. Sí, Paso mucho tiempo con ellos. Yo viajo mucho, entonces Sí. cuando los fines de semana trato de no viajar. Entonces hacemos deporte, jugamos a la pelota. Yo soy uruguayo, entonces me gusta hacer asados. Los trato de convencer de que aprendan a hacer asados conmigo. Y hacemos comidas con amigos. Pero ¿mateas o eres de los que...? Sí. Tomo mate casi diario. Ah, bien. Sí, sí, sí. Tengo mi mate en la oficina y tengo mi mate en la casa y lo tomo. Digo, si estoy viajando o si estoy en comités globales así con todos, no ando con el mate ahí, Ay. pero porque parece que Sí, se ve medio raro. tomando moto. Exacto. No, y ahora cruzas la frontera a Estados Unidos y qué problema. Pero sí tomo Carlos. mate. Hago deporte y mira, con los años y, por ejemplo, ayer fuimos al concierto de Shakira con mi señora, ahí al foro, Estadio GNP. GNP. Muy divertido y es algo que hemos hecho menos con los niños, el trabajo, pero sí o sea, llegar y irme, me termina costando más de la 1 de la mañana Sí. y hoy a las 6 Y arriba. venías de Brasil, además. Además venía de Brasil, sí. Entonces, los eventos sociales, sí salgo a comer, la comida mexicana es maravillosa, me Sí. encanta, pero salir de noche, voy al cine, pero salir de noche a una fiesta o un concierto, cada vez lo hago menos. Sí, claro. No, es el ciclo de la edad, además, porque 5 o 9, tú sales un viernes o sábado y a Ellos las 6 de la mañana van a estar ahí. Papá, ¿qué vamos a hacer hoy? La regla de la mamá es a las 7 Sí. en los fines de semana, pero están despiertos desde Sí, las sí, 6 ahí. exacto, dando lata. Juan, qué gusto platicar contigo. Y bueno, muy pendientes del informe que van a Sí. sacar. Probablemente cuando salga el podcast ya va a estar afuera. Entonces Ok. ya nos habrán escuchado en radio seguramente, Va. porque te tengo que entrevistar en ese documento, porque creo que es una de las discusiones que venimos platicando hace mucho, ¿no? Es Claro decir, que sí, sí. ¿cómo logramos que pues, más mexicanos participen? Porque además agregaré un tema, y es que ahora que está este tema de la inteligencia artificial, digo, no sabemos, pero si genera mucha productividad y mucha concentración, digamos, de generación de valor, la forma en la que mucha gente puede participar de eso, pues es a través de un ETF. Y es un buen mecanismo, no lo había pensado justo con otra entrevista, porque puede haber este tema de la destrucción creativa, lo que hablamos de los Ubers y Ajá. los Waymos, pues de repente puede dejar a sectores importantes y de trabajadores de conocimiento dislocados. Sí. La forma en la que podrán participar de alguna suerte, digo, hay que ver cómo se lidia con eso, pues es esa.
¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si estás en una de estas empresas, pues te va a regresar, aunque sea en esa parte, ¿no? En Sí. pensión o en la inversión del Exacto, ETF. sí, sí, bueno, igual lo hablamos después cuando venga para hablar del reporte. Con la tecnología y la inteligencia artificial tú puedes bajar el acceso a las inversiones y la asesoría a las masas, que antes no era costosamente eficiente. O sea, antes solo tenías acceso a un banquero si tenías mucho dinero, hoy ya no. Y luego el interés cruzado, ¿no? Porque eso en la banca de inversión vale mucho. Es decir, hay, pues lo digo como es, ¿no? Pero hay algunos asesores que tienen el mandato de colocar tal papel o hacer tal cosa y el interés no está muy claro para ti como inversionista. Y, y me toca mucho porque mucha gente me pregunta, es muy complejo, ¿no? O sea, no hay una receta de inversión porque cada quien es diferente, tiene un apetito distinto, etcétera. Y estas herramientas yo creo que van a ser ya lo son, ¿eh? Yo el otro día le subí, digamos, mi documento y me decía, pues estás acá desbalanceado, no sé, yo lo veo así. Y podría ponerme a platicar y convencerle de mi tesis de inversión o no, pero tendría un diálogo muy rico que probablemente no es tan sencillo si no tienes un buen banquero de inversión. Es correcto, es correcto. Y lo que dice, sí, eso del conflicto de interés, nosotros abocamos mucho por eso, de que no debería haber Sí. conflicto y no debería haber. Se está regulando, ¿eh? En varios países o se prohíbe o se pide transparencia de las comisiones que cobra el banquero que te recomienda el producto. En México y Brasil ya se ha regulado un poco, sobre todo en la parte de asesores independientes, pero es un tema sin duda que Bueno, la crisis 2008-2009 es eso. O sea, en parte la subprime, etcétera, pues había buenas comisiones de por medio sí, y mucho interés en no ver. O sea, porque ni siquiera era que era, o sea, cuando lo ves es mejor no ver si me está dando buena comisión. sí, 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 No analizo sí. el riesgo. Ese. No era más, era más B2B, ¿no? O sea, se le Exacto. vendía a fondo de pensión, o sea, Exacto. los MBS y eso. No era Dios, igual seguramente se le vendía a algunas personas en directo, Retail, pero retail, pero era mucho, sí, se le vendía a inversionistas institucionales Sí. y estaba todo esto de las calificaciones de riesgo, eso que sí. Sí. O no vieron o no querían mirar. Exactamente. Y una de las cosas más fuertes en cualquier interacción humana es el interés cruzado. Diría que hay que siempre cuidar eso Es en correcto. cualquier cosa que haga uno. Eso aplica a todos los ámbitos de la vida, estoy de acuerdo. Juan, muchas gracias por estar aquí en el Qué podcast. gusto, gracias Qué por la gusto. invitación, un placer. Gracias. Ahí, pues, ¿dónde te encuentran? Si alguien te quiere contactar en tu LinkedIn. En LinkedIn, sí, Juan Hernández de Vanguard, sí, esa es la forma. Esa es la forma. Sí, en LinkedIn. Pues Juan, gracias. Pues espero que les haya gustado tanto como a mí este podcast. Ahí escucharon y vieron a Juan Hernández, el director de América Latina de Vanguard. Y lo espero a la siguiente. Como siempre, escríbame en Twitter, en Instagram o en LinkedIn también. Si le gustó o no le gustó, si tendría que preguntar otras cosas mucho más intensas del mundo pues de los ETFs o si también es interesante saber la vida de un uruguayo que ya es mexicano. Así que muchas gracias y escríbame. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.